¿Qué tal amigos? Aquí estamos para acompañarles una tarde más en esto que se llama Hablemos en Familia. Un abrazo especial para todos en esta tarde soleada desde la capital de la República de Colombia. Para todos ustedes que nos ven aquí en Bogotá, fuera de Bogotá y fuera de Colombia también. Bienvenidos todos, hablemos en familia. Tanis, la veo por ahí lista, acomodando su micrófono, me la pillé por ahí en la cámara, acomodando el micrófono. Tanis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elías. Un saludo para ti y para todos los oyentes, todos aquellos que están a través de YouTube, de Facebook, acompañándonos en ese tiempo. Hablemos en familia. Así es, bueno, hoy es un día más, es mitad de semana y nosotros pues felices de acompañarles un día más porque Dios nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo día, nos dio un nuevo amanecer. ¿Sabía usted, Tanis, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Se Así es. renuevan. Dios no nos repite, sino que todos los días nos tiene nuevas bendiciones para disfrutar al lado de nuestras familias principalmente, y esto se llama Hablemos en Familia. Tanis, vamos entonces con el versículo del día de hoy, porque ya vamos a presentar a nuestro invitado que está con nosotros ya en cámara. En Hablemos en Familia, el versículo de hoy. Nuestro versículo de hoy está en Salmo 105:4 y nos dice: recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Voy a leer nuevamente: recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. ¿Qué tal ese versículo de hoy, Elías? No, buenísimo, buenísimo. La fuerza de nosotros está en Dios. Hay que buscar su rostro todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a cualquier hora del día, en cualquier tiempo de nuestra vida. Tanis, quiero poner por acá un poquito de música de uno de esos instrumentos que nos hace llevar allá al Caribe colombiano, que nos hace sentir más colombianos, mejor dicho. Escuchemos esto para presentarles a nuestro Muy invitado bien. en la tarde de hoy. Escuche esto. Tanis, imagínese usted escuchando eso. No, 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 Fercho, vamos allá al Caribe colombiano, volvemos, somos felices escuchando esa música. Pues señoras y señores, hoy tenemos a un gran invitado. Es pastor cristiano en este momento, es una persona que habla de Dios, que participa en muchos temas de la palabra de Dios, obviamente, devocionales, pero es un gran músico, Tanis. ¿Recuerda usted la agrupación, el Grupo Nietzsche? Claro que sí. ¿Qué canción recuerda del Grupo Nietzsche, por Ay, ejemplo, que usted Dios, diga, qué canción. ¿Cómo podré disimular? ¿Es que se llama? ¿Algo así? a usted le gusta cómo podrá disimular? Mire, pues Sí. precisamente esto sonaba así. Esa es la que usted dice, Dani. Ah, le gusta, ¿no? ¿Cómo podrá disimular? Bueno, ¿cómo podremos disimular hoy? Está con nosotros el pastor Ramón Benítez. Pastor, es músico, una persona que ha participado, participó en la agrupación, en el grupo Nietzsche, mejor. Ujú. Y en ese momento, obviamente, sigue en la música, sigue con todo este recorrido musical. Ustedes, esas canciones del grupo Nietzsche que escuchaban por allá cuando no conocían a Dios, ¿no? Obviamente. Y escuchaban esos sonidos ahí tan lindos, instrumentos de viento. Pues hoy está una de esas personas que hizo parte del grupo Nietzsche y que hoy en día habla de nuestro Señor. El pastor Ramón Benítez. Pastor, bienvenido, hablemos en familia. Qué gusto tenerlo por acá. Días, Janis, buenas tardes. De verdad que para mí es un honor compartir con ustedes estos momentos maravillosos y hablando pues de ese Dios tan grande y tan majestuoso que ha cambiado y transformado nuestras vidas y la vida de tanta gente alrededor nuestro. Gracias por la invitación y bueno, hablemos en familia. Hablemos en familia. Pastor, contémosle a los oyentes, a nosotros nos gusta contar historias y que nuestros invitados nos cuenten testimonios, nos cuenten historias y todo eso. Pues arranquemos, Tanis, preguntándole al pastor de dónde es. Contémosle a los oyentes de dónde es Sí. Ramón Benítez, por favor. ¿Dónde nació?
Yo nací en un pueblo muy pequeño, cerca de Sincelejo, que se llama Las Llanadas Sucre o Las Llanadas de Corozal. Es un corregimiento de Corozal y bueno, actualmente pienso que tiene unos 5.000 habitantes máximo. Y nací en un hogar cristiano musical. Mi mamá cristiana de toda la vida y mi papá pues un gran músico. La familia Benítez en mi región tradicionalmente es una familia de músicos y me siento pues honrado y afortunado de haber nacido en medio de ese seno familiar. Muy bien. Le decía el pastor, entonces nació en la tierra del diabolín. ¿En qué consiste? Cuando lo menciono, de pronto algunos dirán, ¿pero qué es ¿Qué eso? es eso, por Diabolín, Dios? cuéntenos un poco. No conozco mucho cómo se hace el diabolín, pero sí sé ¿Pero que sí me lo ha gusta probado? demasiado. Es muy Pero, delicioso. Con Ah, pero cola ¿qué es román, qué diabolín? ¿Qué es rico. diabolín? ¿Qué es? El diabolín es como bueno, nosotros acá en Bogotá conocemos la famosa, de pronto, rosquita, que es una. Ah, sí, sí. El diabolín es como más o menos de ese sabor, pero en vez de ser una rosquita es una bolita. Es una bolita y el sabor es parecido. Entonces nosotros en la costa, en la sabana, el diabolín con cola román, eso es una comida exquisita. ahí está la Oiga, receta. ahí está la receta. Tanis, pero usted sí, sí ya lo conoce más, ¿no? De Claro, cerca. claro que ¿Sí? sí. Cuando Ah, vayan a la costa, pregunte, por favor, un diabolín y ahí se va a dar cuenta lo delicioso que es. Seguimos entonces en esta tarde, nos acompaña Ramón Benítez y queremos que nos cuente, porque es un hombre que tiene ese talento de tocar instrumentos, también actualmente le sirve al Señor, ya lo hemos dicho, claro. ha estado como con cantantes como Carlos Vives, bueno, tenemos un historial bastante grande, Sí, Fruco y sus tesos, bueno, muchos. Sin embargo, vamos a hablar un poco de esa pasión también por la música, y es que desde los 5 años ya estaba usted tocando. Cuéntenos cómo fue ese vivir también con familia que ya venía con ese ritmo, digámoslo así, como en ese sabor. Pues muy bonito, porque mi papá y mis tíos, fundadores de la banda de mi pueblo, la banda Ritmo de Sucre de las Llanadas, ellos se formaron y también decidieron formar un grupo de muchachos. En ese grupo de muchachos estuve yo también. Y obviamente nací en medio de ese entorno musical, porque mi papá era el director de la banda y constantemente la banda se reunía en mi casa para ensayar, para las diferentes actividades que tenían. Y pues me siento bendito, un bendecido por haber nacido en ese medio musical y obviamente mi mamá también es cristiana de toda la vida y se supo conjugar las dos cosas, ¿no? Lo cristiano y lo musical y bueno, ahí está el resultado que soy yo en este momento en la vida. bueno, aclarémosle o contémosle mejor a los oyentes, pastor, eh, cómo usted comenzó tocando, qué instrumento desde esa temprana edad de su vida, por cuál instrumento sintió más pasión desde su niñez, adolescencia. Bueno, sentí pasión toda la vida por el bombardino, que es el instrumento que siempre me ha acompañado. Pero cuando estaba niño, empecé fue con el bombo de la banda, muy niño. Yo pienso que, no sé, 5 o 6 años tal vez. Mi mamá me cuenta una historia muy bonita que yo no la recuerdo mucho, que estaba la banda o tocando o ensayando en mi casa y yo como que le quité el instrumento que golpea el bombo, se llama Ajá. porra, le quité la porra al señor que tocaba el bombo y empecé a tocar el bombo y parece ser que pues los músicos se quedaron sorprendidos pues de llevar el ritmo a temprana edad. Y a partir de ahí yo recuerdo, eso sí lo recuerdo, que la banda de mi papá, cuando el señor que tocaba el bombo no podía ir por alguna circunstancia, me llevaban a mí, pero tenían que llevar a otra persona porque el bombo era pesado. Bueno, es pesado, yo era muy Sí. pequeño y tenían que llevar a una persona para que cargara el bombo mientras que yo lo iba tocando. Oiga, qué lindo, Tanis. Imagínese eso, ¿no? Que más grande el instrumento que uno. Sí. Pastor, uno dice, el que toca guitarra, guitarrista, el que toca la caja vallenata es cajero, el que toca el acordeón es acordeonista. Pero ¿cómo se le dice entonces a una persona que toca un bombardino? Bombardinista. Ok, Ahí Lo que está. pasa, ahí está. lo que Además pasa que es que él es denominado el ¿cómo se dice? Bombardino de Bombardinista. América. bombardino. No, claro. Sí, es decir, ha sido destacado en tocar ese instrumento. Bueno, los que no conocen un bombardino, ¿a qué lo pueden asociar?
El nombre real no es Bombardino, el nombre real es Euphonium, sino que como es un nombre americano, pues los españoles le pusieron Bombardino. El por qué, no sé, pero el Bombardino, digamos, lo podemos asociar con la tuba, con los trombones, pertenece a esa familia de los sonidos tenores, y Ujú. es un instrumento con un sonido muy hermoso, muy bonito. Claro, Tanis, es que mire, para que los oyentes digan, bueno, quiero escuchar cómo es que suena precisamente esos instrumentos. Entonces sigamos escuchando un poco por acá, ¿le parece? Un Por poquito favor. para seguir hablando con el pastor. Tanis, ¿le recuerda a su tierra esto, no? Imagino Claro, claro que sí, por Cincelejo, supuesto, es toda inevitable. esa sabana, mejor Sí. dicho. Bueno, Tanis, tenemos muchas preguntas para el pastor Ramón Benítez hoy, un hombre que se ha destacado en la música muchos años y no con cualquier banda, ¿no? Estamos hablando del grupo Nietzsche, estamos hablando de Carlos Vives, estamos hablando de un sinnúmero de discos, de presentaciones que ha tenido, que tuvo, bueno, que sigue teniendo. Pero hoy en día es pastor. Alguien puede decir, uy, ¿cómo sería todo ¿Cómo ese es esa cambio? combinación? ¿Cómo es esa combinación? Pero bueno, eh, ¿cómo entra Ramón Benítez al grupo Nietzsche, por ejemplo? Yo pienso que Dios viene, o sea, llevando a cabo el propósito de él, el propósito en mi vida de una forma maravillosa. Quiero retomar un poquito más atrás. Sí. Yo me inicié en la música, obviamente, y empecé a tocar desde muy niño con grandes agrupaciones, Lisandro Mesa, después de Lisandro Mesa pasé a la agrupación de Juan Piña, Wow. y estando con Juan Piña me vine para Bogotá, y estando en Bogotá empecé a grabar con todos los vallenatos posibles. O sea, Diomedes Díaz, Los Zuleta, y obviamente los actuales, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, todos los vallenatos, todos. Yo creo que el único vallenato con el cual yo no he grabado es con el Binomio de Oro, pero el Ujú. resto, todos los vallenatos. Y también grabé con Yo Arroyo, muchos discos con Yo Arroyo. Bueno, y empezó esa vida de grabaciones y me retiré, digamos, de tocar en vivo, de tocar con grupos musicales, para Ujú. dedicarme a grabar con todos los grupos en Colombia, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá. Y estando en eso, llega un momento en que yo quiero como que viajar, porque uno de músico le gusta viajar, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me gusta viajar. Y yo le estaba orando a Dios, pues, porque quería viajar, no por entrar a Grupo Nietzsche, no, sino que quería viajar. Y yo Sí. recuerdo que una mañana me llamó el maestro Jairo Varela. Y eso de que uno cree que le están echando una broma, le están bromeando. Hola Ramón, ¿cómo estás? Te habla Jairo Varela. Yo le colgué, dije, no, deje de estar. ¡Ay! Deje de Porque yo estar estaba en una molestando. grabación precisamente, iba a iniciar una grabación de muchos temas, unos 30 temas de 4 trombones, y eso genera un poquito de estrés. Y enseguida, porque yo normalmente en una grabación apagaba el celular, y cuando me llama otra vez, no, Ramón, soy yo Jairo, es que necesito que trabajes conmigo la temporada. Yo le dije, maestro, voy a empezar a grabar un poco de temas mañana a las 9 de la mañana, lo llamo. Y bueno, pasó el día, a las 8 de la mañana me estaba llamando otra vez el maestro Jairo. Es que quiero que trabajes conmigo la temporada. Y dije, maestro, hagámosle. Simplemente la temporada de diciembre. Toqué la temporada de diciembre con el maestro Jairo, y después ya, pues terminamos la temporada de diciembre. No, en enero, a finales de enero me llamó porque tenía una gira para Estados Unidos y quería que yo lo acompañara. Dije, bueno, maestro, hagámosle. ¿Y por qué digo el propósito de Dios? Porque cuando yo entré al Grupo Nietzsche, mis compañeros músicos, eh, el ambiente no musical alrededor del grupo era bastante pesado. Y yo le doy Ujú. gracias a Dios porque cuando yo me convierto, como al mes y medio más o menos, llegó un hombre a la iglesia donde yo asistía en ese entonces. Yo no conocía al Señor, yo no sabía quién era. Y en algún momento de la prédica el Señor me llamó, este hombre, que ni siquiera sé quién es, no recuerdo quién es, pero sé que me llamó y me dijo, varón de Dios, tengo una palabra de Dios para ti. Yo me asusté porque yo nunca había visto algo así parecido. Y él me llamó y me dijo, mira, Dios me dice que te diga que te he dado una red para que pesques en aguas turbias.
te van a criticar, te van a censurar, pero yo te he llamado. Y en su momento te voy a sacar de ahí. Pero quiero que confíes que soy yo quien te ha llamado. Yo no entendí esa palabra. Yo dije, este señor se equivocó porque yo no soy pescador, yo no, o sea, me gusta el mar, nací, pero no es que, Sí. es que yo nada, o sea, no lo asocié con nada, pero con el tiempo pude entender que se refería, era la música, el ambiente musical alrededor de los músicos. Y eso pasó en Grupo Nietzsche. Mis compañeros de ese entonces, el ambiente era muy pesado, o sea, vicio, mucha promiscuidad, malas palabras, vulgarismo, y eran músicos, o sea, el Grupo Nietzsche siempre, el maestro Jairo siempre quiso tener los mejores músicos, siempre, o sea, él no se conformaba con menos. Y eran músicos que tenían, pues, tú sabes, un ego bien alto, Sí. y no era fácil, digamos, conversar con ellos acerca de temas espirituales. Pero yo me acuerdo que antes de entrar a Upanich, yo le dije al Señor, yo no quiero predicar. Yo lo que quiero es que sea mi testimonio el que hable. Y yo no quiero hablar de una forma, yo no quiero que mi testimonio hable de una manera religiosa, sino que simplemente yo sea auténtico como he sido siempre y que ellos vean una diferencia, te vean a ti a través de mí, porque el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas leídas por todos. Y somos seres humanos normales, sino que a veces la religión nos ha metido dentro de una coraza y tratar de ser lo que no somos. Y yo siempre he sido así, muy auténtico. Es con Grupo Nietzsche, en la iglesia, en mi casa, en todo lugar siempre soy el mismo. No tengo caras, no tengo... Y eso pasó en Grupo Nietzsche. Y yo recuerdo que no pasaron muchos meses, obviamente orando, cuando ya... Yo recuerdo que la primera llamada la recibí del que tocaba el timbal, él está ya con él, ya está con el Señor. Me llamó llorando que Jesús se le había aparecido en la noche y que le había dicho estas palabras, bueno, no recuerdo mucho, pero que le estaba dando una oportunidad para que él se reconciliara con el Señor. Y me llamó en la mañana llorando por ese sueño o esa visión que tuvo. Y a partir de ahí empezaron a convertirse todos. De un momento a otro cambia Grupo Nietzsche de ser ese grupo de promiscuos, de drogadictos, a ser un grupo de oración, de devocionales, de estar orando antes del concierto. O sea, obviamente no fue de hoy para mañana, pero eso fue una cosa impresionante porque marcó una diferencia antes de Grupo Nietzsche y después cuando yo entré en Grupo Nietzsche. Pues hoy está con nosotros el pastor Ramón Benítez, amigos que están a través de Facebook, de YouTube, de la radio, de la internet en www.fuegoam.com.co. Coméntenos, envíennos un mensaje a esta hora a través de Facebook o escríbanos aquí, miren, aquí tengo el WhatsApp de nuestra emisora 322-729-1386. Cuéntenos si tienen alguna pregunta además para el invitado, un hombre que estuvo al lado del Grupo Nietzsche, y que hoy en día es pastor y que predica al Señor. Cuéntenos, envíenos sus reportes. ¿Dónde están ustedes? Y si tienen preguntas para el invitado, pues se las vamos a hacer. Mire, Tanis, por acá tenemos saludos, de hecho, de nuestros amigos a través de Facebook. Dice, hola, buenas tardes. Aquí esperando que empezaran. Ahora estoy pendiente a qué hora se empieza Hablemos en Familia. Me dije, son las 3 en punto y necesito sentarme a ver el programa. Bueno, un saludo para Ángela Parra, que dice, aquí estoy. Y Joana dice, buenas tardes en familia, un abrazo grande, Dios los bendiga a todos y al invitado, qué bendición, como siempre. María dice, Dios es el único que cambia y transforma a los que aman al Señor. Dice por acá Mónica, muy buenas tardes, pocas veces los saludo, Dios los bendiga cada día más, siga abriendo las puertas de todos los corazones, que por este medio somos impactados por los testimonios y vemos la mano de Dios cómo transforma sin importar situación, raza, nacionalidad, etcétera. Qué lindo mensaje. Gracias, Mónica. Y dice por acá, Brena dice, hola, buenas tardes. Qué tarde tan maravillosa. Conectada con ustedes siempre. Dios los continúe bendiciendo grandemente por este gran formato de Hablemos en Familia. Y Carmen Mendoza dice, saludos y bendiciones desde Monterrey, México. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo también para Carmen, que siempre está con nosotros y que ha participado además en nuestro espacio, o en este espacio que es de ustedes mejor, Hablemos en Familia, Tanis. Ahí están nuestros oyentes reportándonos y mucho que decir
con nuestro invitado en la tarde de hoy. Sí, estaba escuchando atentamente al pastor Ramón y él nos contaba acerca de esos propósitos que Dios tiene cuando Sí, hay una asignación y qué lindo que él dice, bueno, yo quiero, la forma de yo predicar es algo diferente con ese testimonio, pero a mí me gustaría saber un poquito más atrás. Él viene de familia cristiana. Hay un momento en el que de pronto te desvías, como que dices, no, esto no, no quiero como que seguir o se este mantuvo camino, como siempre. que me hago a un lado, o sí, o te mantuviste. No, bueno, de hecho, pues yo no, digamos, yo nací en un hogar cristiano, pero yo no fui cristiano desde niño. Mis hermanos sí, yo soy el hijo mayor de Rafael Benítez y Maranel Benítez, 8 hermanos, y digamos, aunque una familia muy unida, yo siempre estuve al lado de mi papá músico, mi Ujú, mamá cristiana en la iglesia. Entonces yo siempre con mi papá, claro. pues en la fiesta de niño, ¿no? De niño al lado de él, y obviamente me enamoré de la música. Mi mamá los domingos se iba con mis hermanos para la iglesia, pero nunca, nunca. Yo como que, obviamente, cuando uno a los 13, 14 años empieza a ganar plata, a uno ser libre financieramente, por así decirlo, eso te hace subir el ego, ¿no? De cierta Ujú, forma. Y yo era orgulloso en ese sentido de que no quería que me hablaran de Dios. O sea, era un poco apático, nada que ver ni con la religión, inclusive estaba leyendo, siempre me ha gustado leer y estaba leyendo en ese entonces libros de Mark, de Angel, el profeta, bueno, mejor dicho, un poco de libros que me estaban como que sí, cambiando el chip. claro. Y más sin embargo, Dios sabe cómo hace las cosas. La vida transcurre, pues soy músico y empiezo a vivir la vida de músico con éxito, con los grandes grupos, con Lisandro Mesa, con Moisés Angulo, pero llega un momento, yo recuerdo, ya estaba en Bogotá, y yo sentía un malestar en la mano izquierda, un malestar como si se me durmiese la mano, y bueno, yo tenía medicina prepagada en ese entonces, y yo dije, voy a ir donde un doctor, un cardiólogo. Y yo recuerdo que busqué en el directorio y había uno de apellido Benítez, una doctora de apellido Benítez. Y dije, voy a ver si de pronto hasta familia somos. Y yo recuerdo que la llamé a la secretaria, bueno, cita, y cuando un doctor te dice, no es para que te preocupes, preocúpate. Sí, La claro. doctora cuando me hace pues los exámenes me dice, no es para que se preocupe. Yo me empecé a preocupar. No Claro. parece ser que usted tiene una arritmia cardíaca. Usted tiene una arritmia cardíaca y hay que mirar, hay que examinar y hay que tener cuidado porque está avanzada bastante Oh, y tiene que empezar a cuidarse a los 21, 22 años, tan joven, empezar a cuidarse en la comida, en todas estas cosas y obviamente me preocupé, ¿no? Yo me preocupé, la doctora me mandó a hacer otros exámenes más rigurosos y se confirmó, sí tenía una arritmia cardíaca, un soplo en el corazón, creo que le llaman. sí. Y yo empecé ya, mejor dicho, empecé a escudriñar mi vida y a examinar. Y yo recuerdo que lejos de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos en Bogotá, yo en una habitación, yo me arrodillé y más o menos oré de esta forma, más o menos. Señor, oh Dios, yo sé que tú existes. Yo sé que tú existes porque esto no fue hecho así, así por obra y gracia del destino, del Big Bang. Yo Ujú, sé que hay una mano detrás de esto porque se necesita mucha fe para creer que una explosión y ya todo salió. Yo no creo en eso porque se necesita demasiada fe. Le dije yo a Dios, yo sí creo que tú existes, pero no quiero conocerte a través de la religión. Hay muchas religiones, ya yo había viajado mucho y había conocido muchas religiones, mucha gente, y yo dije, no, yo sé que tú existes, pero yo creo que tú no estás en las religiones. Yo necesito conocerte. Muéstrate o háblame o algo así. Y yo recuerdo que eso fue como un lunes y el miércoles fueron tocando la puerta donde yo vivía unos señores, unos ancianos, una pareja de esposos ancianos. Y ellos recuerdo que cuando yo les abro me dicen, venimos de parte del Señor. Yo me pegué un susto. Yo dije, ¿de qué Señor? Porque ya yo, pues cuando dicen el Señor, ya yo me imaginé. Yo dije, ¿de qué Señor? Digo, de Dios. Nosotros tenemos aquí, no tenemos una iglesia, tenemos un grupo de oración en las noches. En el día tenemos un restaurante que usted ha ido a comer ahí de vez en cuando. Y en la noche nosotros hacemos un grupo de oración y queremos que por favor usted nos acompañe.
Y empecé a asistir con ellos y a aprender de la palabra de Dios. Pero yo recuerdo que en algún momento yo dije, Señor, yo, si no fuera por esta enfermedad, yo tal vez quizás no, porque es que esa vida religiosa de la gente y de que no puedes tomar, y de que no puedes bailar, y de que no puedes viajar, y que Ajá. no, a mí esas prohibiciones a mí nunca jamás, eso, pero Dios es maravilloso. Y yo recuerdo que empecé con ellos, no era una iglesia, era un grupo de oración, y empecé con ellos y me empezaron a enseñar, y obviamente hay preguntas, hay inquietudes que de pronto están en mi vida y yo digo, pero ¿cómo voy a hacer? Yo soy músico, yo no quiero dejar la música. Y me dice, Ujú. no, que Dios no te va a decir que dejes la música. Dios te dio el talento a la música. El talento no es tuyo, el talento es de Dios. Dios cree que te dio el talento y tú lo vas a empezar a glorificar ahora con el talento de la música. Y de esa forma empecé, y obviamente los amigos de ese entonces a criticarme, mira, la aleluya, qué tal, Claro. no, Ay, porque ya sí. empezaron ciertos cambios, ya no tomaba, entonces, más sin embargo me fui yendo un poco al extremo. ¿En qué sentido digo esto? En que empecé a criticar lo que yo hacía con mis amigos, a criticarlos a ellos, y creo que fue lo peor que yo hice, porque hubo un momento en que se cerraron contra mí. Dije, no, este man sí, cristiano, pero mira, o sea, ahora nos vive criticando lo que él hacía ayer con nosotros, ahora lo Sí, vive criticando. sí. Entonces yo empecé como a pedirle sabiduría a Dios y no, opté por callarme y ni siquiera predicarles, sino que ellos fueran viendo poco a poco el cambio que Dios iba haciendo en mi vida. Y yo recuerdo que el primer hijo espiritual que Dios me dio es una anécdota, porque yo en ese entonces estaba aquí en Bogotá tocando en una taberna. Cuando yo empecé mi vida cristiana, estaba tocando en una taberna y el que abría la taberna era un brujo y él hacía una sesión de brujería y Ay, Dios como yo no bendito. sabía nada de eso, pues Claro. para mí era, o sea, igual, yo veía a ese señor por ahí haciendo una cosa, pero para mí yo nunca ni supe ni de brujería, ni de catolicismo, ni de nada, o sea, yo nunca apático a religión y a lo que tuviera que ver con espiritualidad. Y yo recuerdo que ya con el tiempo empecé a entender, de, este señor es brujo. O sea, que este señor está del otro lado, del otro equipo. Entonces, yo Sí. recuerdo que una noche yo voy a la iglesia y un predicador me dijo, tú tienes que retirarte de la música. Tú no puedes estar en medio de dos aguas. Yo recuerdo que esa noche el predicador me dijo, porque o estás con Dios o estás con el diablo. Y yo me preocupé, yo dije, y yo tenía que salir a tocar a esa taberna, donde el Sí. brujo era el que abría la taberna. Y yo voy en un bus, me acuerdo que en ese entonces eran buses ejecutivos, Sí. y yo recuerdo que yo iba llorando porque decía, Señor, si tengo que escoger, no te voy a escoger a ti. Porque tú sabes que la música está por encima de ti y yo te voy a ser sincero, porque tú me conoces y en la costa hay un dicho que dice, para estar guindando es mejor caer. O sea, para estar Sí. ahí agarrado, ahí Sí, medio sí, agarrado. sí. Sí. Yo voy a hablar contigo sinceramente. Si tengo que escoger entre tú y la música, yo no te voy a escoger a ti. Porque a mí la religión, tú sabes muy bien que yo no, y estoy empezando la vida y ya con esos problemas, no, señor. Y yo iba llorando porque tenía un problema Claro. en mi corazón. Y yo decía, Señor, me duele tener que decirte esto, pero y yo iba a hablar, porque el bus iba solo, el bus iba con pocos pasajeros, y yo iba llorando, y yo recuerdo que el chofer del carro, el del bus, iba cambiando la emisora y la dejó en una predicación. ¿Qué emisora era? No sé, qué predicador era, no sé. O sea, yo en ese entonces estaba empezando mi vida, y yo recuerdo que el predicador estaba hablando acerca de los Saúles en la iglesia y de los David en la iglesia. Entonces él estaba diciendo, mira, en la iglesia hay muchos Saúles y hay muchos David. Los Saúles te viven criticando por todo. No hagas esto, no hagas eso. Pero tú tienes que escuchar a Dios. Dios es el que te guía. Ni Saúl ni David te van a guiar. Porque Dios es el que te guía. Y Dios es el que te llamó. Y Dios es el que te va a poner. Y es el que te va a dar propósito. No es la iglesia, es Dios. Y yo pues escuché, pero yo seguía llorando. Y digo, bueno, está bonita la prédica. Y llegué a la taberna. Llegué con tiempo, siempre, gracias a Dios, me ha gustado llegar temprano a los compromisos. Y yo recuerdo que cuando yo llego, el que tocaba la batería me llamó, no tenía sino como un mes y medio de convertido, y me dice, Ramón, yo soy testigo del cambio que ha habido en tu vida. No tenía ni 2 meses. Y
ese cambio ha sido notorio en nosotros. Y yo quiero contarte los problemas que tengo en mi hogar. Mi esposa, de un momento a otro, empezó a sacar unos alaridos por su boca y cogió un cuchillo para matar a uno de mis hijos, uno de sus hijos. Y estamos preocupados porque está actuando de una manera extraña. Y yo me preocupé, digo, wow, qué delicado esto, ¿no? Yo estaba empezando mi vida cristiana. Claro. Ramón, ¿qué crees tú que podemos hacer? Yo dije, bueno, pues nosotros terminábamos de tocar en la taberna 3 de la mañana. Le digo, bueno, si tú quieres a las 7 de la mañana estoy con mi pastor allá. Y bueno, yo no sé, ellos sabrán qué hacer. Yo no te voy a decir qué vamos a hacer, porque yo no sé nada, pero yo sé que es mi pastor. Y le dije a mi pastor, no recuerdo ni cómo se lo dije, porque llegué a las 3 de la mañana, no sé, a lo mejor en la mañana, y mi pastor se fue con otro pastor. Nos fuimos los tres y empecé a ver unas cosas extrañas que yo jamás había visto. Ellos empezaron a predicar la palabra y en un momento a otro esa señora empezó a lanzar unos alaridos, unas cosas horribles que no es algo, no era que yo sabía, no, era algo para mí nuevo totalmente. Y estos pastores empezaron a tomar autoridad y esta señora fue libre. O sea, para mí eso fue una confirmación de la palabra que me había dado ese señor, te he dado una red para que pesques en aguas turbias. Yo soy el que te pongo ahí, te van a criticar, te van a condenar, pero yo soy el que... Yo empecé a entender, ya dije, porque en una taberna, un brujo, música todo el tiempo, la gente va a rumbear y yo ahí metido, algo quiere el Señor conmigo. Y eso no lo entendía mucha gente y ya es la hora que mucha gente lo ha entendido. Pero cuando yo les cuento los testimonios que Dios ha hecho a través de mi vida, se quedan sorprendidos porque el apóstol Pablo dice, yo voy a esos lugares que nadie más ha ido. Un pastor no puede ir a una discoteca, no puede ir a una taberna, no puede ir, aunque conozco testimonios de pastores que Dios les ha tocado el corazón por grupos y han ido a esos conciertos, a muchos conciertos por grupos, a orar por esos músicos y han visto la gloria de Dios. Entonces, cuando nos quitamos esa coraza de religiosidad, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Este muchacho, músico, se convierte y es mi primer hijo espiritual en una taberna. Y mis hijos espirituales no nacieron en una iglesia, nacieron en una discoteca, nacieron en medio de un grupo musical vicioso. Sí. O sea, es una cosa que yo digo, Señor, gracias porque yo sé que eres tú quien me has guiado. Y yo no he permitido que la voz humana sea la que me dicte qué hacer y qué no hacer. Porque me han criticado, a través de estos años me han criticado, no solamente a mí, a otros compañeros músicos, por estar nosotros en medio de la música llevando el propósito de Dios. Ahí es donde Dios nos ha llamado, ¿no? Uno queda hacer como luz. Sí, quedamos así. Sí. Estábamos metidos en este tema. Vamos a seguir metidos en el tema. Pero Dios nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas, precisamente como lo está diciendo el pastor Ramón Benítez, que es nuestro invitado en la tarde de hoy. Mire, aquí dice Patricia, dice, definitivamente el Señor nos sorprende con estos testimonios. Qué lindo ver cómo el Señor lo usó tan tremendo en medio de ese grupo. Qué bendición conocer al invitado y qué bendición este programa. Saludos a Patricia. Dice Isabel, bendiciones, amados hermanos de Hablemos en Familia, y al invitado en el día de hoy. Les bendigo porque ustedes, aún en estos tiempos del ecumenismo en las iglesias cristianas y las emisoras, ustedes han mantenido los principios bíblicos, trayendo palabra y testimonio que nos edifican cada día. El Señor les guarde para que sigan haciendo un pueblo puro y santo para que sigan siendo un pueblo puro y santo para Dios. Muchas gracias por su comentario, Isabel. Y también está con nosotros, aquí nos escriben a través de Facebook. Judy dice, buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Qué testimonio tan bonito. Dios nos envía mensajes de diferentes maneras, aunque hay personas, como lo es mi caso, que queremos acercarnos a Dios y muchas veces no entendemos los mensajes que Él nos quiere hacer llegar. Muy importante ese comentario, ¿no?, que nos dice nuestra oyente a esta hora. Y dice Vilma Hernández, qué bendición de vida. Mil bendiciones, Pastor Ramón. Y Patricia nuevamente dice, quitarnos esa coraza de religiosidad para ver la gloria de Dios. Le quedó sonando la frase que el pastor dijo. Claro, ¿no? Está conectadísimo. Conectadísimo. Bueno, y por acá, tan rápidamente, dice Diana, buenas tardes, Dios los bendiga siempre. Dios es bueno y fiel. Para siempre su misericordia. Soy Diana desde Bosa. Nos escriben aquí en Bogotá.
Y aquí dice, buenas tardes, queridos hermanos, qué bendición de programa que día a día nos trae testimonios que nos sirven como ejemplo para seguir el camino que nos conduce a Dios. Bendiciones para el pastor invitado. Crecí escuchando al grupo Nietzsche. Dice, bueno, que nos envíe el nombre, por favor, para saludar. Seguimos entonces, Tanis. Por acá hay otra persona que dice, buenas tardes, amigos de Fuego AM. Saludos desde el centro de Fontibón, en el occidente de Bogotá, dice, los estoy escuchando desde mi almacén, desde su negocio ahí en Fontibón. Ahí están entonces. Bueno, la persona que dice que creció escuchando el grupo Nietzsche se llama Carmen. Entonces, un abrazo para Carmen. Bueno, hoy no vamos a escuchar el grupo Nietzsche, sino que estamos escuchando las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida del pastor Sí. Ramón Benítez. Precisamente hablando de eso, estamos hablando con una persona que tiene ese talento especial para irrumpir ahí en las tinieblas y Sí. traer la luz. Y de qué manera, y yo sé que eso también le ha costado, claro que sí, porque es un precio de alguna manera, él nos cuenta críticas y bueno, todo lo que se viene con ello. Sin embargo, allí estando en el grupo Nietzsche, tuviste la oportunidad de hablarle a alguno de ellos, de pronto, yo sé que si te preguntamos por anécdotas o por muchos hijos Muchas. espirituales, aquí nos dará toda la Las- tarde, pero algo que recuerdes, alguna otra experiencia en ese proceso también de esos inicios y de predicar la palabra, pero de manera diferente. Bueno, como tú decías, son muchos los testimonios y las anécdotas. Llego a Grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche es un grupo, los muchachos, perdón, Grupo Nietzsche, los músicos, compañeros de ese entonces, vivían pues la vida que ellos creían que se podía vivir. Ujú. O sea, nosotros tenemos que entender, o sea, hay algo que el Señor me explicó hace muchos años y yo quiero dejar claro. Nosotros, los humanos, somos pecadores porque Adán nos dio una herencia de pecado. O sea, fue Adán el que nos dio esa herencia de pecado. Y así una persona sea demasiado buena, haga buenos actos y haga, mejor dicho, las mejores obras, si no tiene a Jesús en su corazón, esa persona sigue siendo pecadora. Contrario es cuando recibimos a Jesús. Cuando recibimos a Jesús, aun cuando no estemos caminando o sea, según los estándares que nosotros creemos que debemos caminar, somos justos. Jesús fue el que me hizo justo, no fui yo, no son mis obras, que es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque yo recuerdo que cuando yo me hice cristiano, yo quería que mis compañeros cambiaran, dejaran de tomar, dejaran de meter vicio. Eso, digamos que producía un beneficio temporal al cuerpo, pero no un beneficio eterno ni espiritual, porque yo lo que tenía que hacer era que ellos recibiesen a Jesús, que Jesús es el que hace el cambio, Jesús es el que hace el milagro, no es Ramón Benítez. Entonces yo empecé a entender ese principio y sí, de vez en cuando le decía a un músico, pues yo creo que estás sembrando malas cosas para tu cuerpo, yo creo que lo que estás haciendo no es bueno. Pero más allá de eso, yo lo que quería era que recibieran a Jesús. Y Ujú. cuando empezaron los muchachos del grupo a recibir a Jesús, yo me acuerdo, una de las tantas anécdotas, Crocro, que se mantiene, yo tengo una reunión todos los martes por Skype con un grupo de músicos internacional, o sea, de Estados Unidos, de Dominicana, de Colombia, bueno. Y yo recuerdo que Crocro tenía un mes y medio de estar convertido. Estábamos en Nueva York, recuerdo yo, en una discoteca muy famosa, se llama Le Boom, esa discoteca todavía existe. Y bueno, llegamos al sitio, bulla, rumba, no hay cosa. Al grupo siempre le ponen un camerino y yo soy bueno para dormir. Yo recuerdo que medio de la bulla yo me quedé dormido en un sofá ahí, dormido cuando de pronto mi amigo, mi hijo espiritual, me llama. Yo lo vi cuando llegué, lo vi como con una muchacha por allá y la muchacha tenía un trago. Eso fue lo único que vi así, lo último que vi. Cuando de pronto me dice, Ramón, me dice él, necesito hablar contigo. La bulla, imagínense la rumba, la música, la cosa. Y cuando de pronto me dice, creo, el hijo espiritual, es que lo que pasa es que ella quiere recibir al Señor Jesús en la discoteca, Ay, Oh, por con un Dios. trago de whisky en la mano. Y dije, claro, claro que sí. Entonces yo me le acercaba al oído, mira, repite conmigo, Señor Jesús. Santo Entonces me Dios. decía, Señor Jesús. O sea, porque la bulla era grande. En medio del claro, escándalo, claro. claro. En la discoteca, no estábamos en una iglesia, no estábamos, no. Ella estaba con un trago de whisky.
y recibió al Señor. Empezamos a hablar y el trago de whisky nunca jamás se lo tomó. Y yo nunca le dije, no tomes más. Yo nunca jamás le dije, no hagas esto, no hagas esto. Es Jesús quien se encarga de eso. Y bueno, pasó eso. A los pocos días vamos a Chile, a una playa muy famosa de Chile, no recuerdo ahora el nombre, a tocar a un sitio espectacular, pero era gente como que de dudosa procedencia. No sé, tal vez narcotraficantes, tal vez yo no puedo confirmar eso, pero el ambiente era muy pesado, pero muy pesado. Y yo recuerdo que me metí al baño porque el camerino y se llenó de mujeres casi que desnudas. Y yo me metí al baño a llorar y dije, Señor, gracias. O sea, yo cuando peleo con el Señor le doy gracias, ¿no? Pero gracias, Señor. Uf, qué rico. Me siento yo, mejor dicho, este es el medio espiritual perfecto para mí, Señor. Yo peleando con el Señor, ¿no? Digo, gracias, Señor. No, gracias porque tú definitivamente me llevas a los mejores lugares. O sea, este lugar es perfecto para un cristiano como yo. Ese día, por ver el ambiente, ya un ambiente muy pesado. Y yo recuerdo que Dios me dijo, ¿te acuerdas de la historia de Saúl cuando era atormentado por un demonio? ¿Te acuerdas que David lo invitaron al palacio y llevó un arpa y empezó a tocar y Saúl tenía descanso? Digo, sí, Señor, ¿para dónde vas con eso? Digo, si David, que no había nacido de nuevo, no tenía a Jesús en su corazón y traía liberación sobre Saúl, ¿tú crees que estoy haciendo yo contigo aquí en medio de esta gente? Cuando tú suenas el trombón, ¿tú crees que qué está pasando? Digo, Señor, pues ya sé para dónde vas. Me imagino que hay liberación. Digo, es que eso es lo que pasa y eso es lo que tú no has entendido. Wow. El instrumento suena en medio de una discoteca, en medio de un sitio de rumba, como tú lo ves. Yo estoy trayendo liberación. Yo no estoy mirando el pecado de ellos, yo estoy mirando el propósito mío a través de ti en la vida de ellos. Wow. Y entonces yo empecé a llorar, ya no de quejas, sino de Señor, perdóname, tú siempre tienes la razón, contigo no se puede pelear. Entonces, o sea, los testimonios son, mejor dicho, aquí nos podemos quedar toda la tarde contando testimonios acerca de lo que Dios puede hacer a través de uno, de personas sencillas. O sea, yo no soy súper espiritual, no, de que de estar ayunando 10 días, yo ayuno 20 días, que oro. No, soy un ser humano normal. Obviamente que tengo mi devocional, obviamente que yo leo la palabra de Dios, obviamente yo soy graduado de una escuela bíblica y me gusta estudiar, me ha gustado. Claro. Pero eso, digamos, no es nada comparado con lo que Dios puede hacer contigo. Es Dios el que se encarga de nosotros, no somos nosotros, es Dios. Qué lindo me gusta esto, Tanis, de quitarnos esa coraza, esa corona De de religiosidad, sí. de religiosidad, Dedo perdón, señalador. y tirarla por allá y mostrar a Dios como es. Como Dios, no, es que hoy sí, qué delicia esta conversación con el pastor Ramón Benítez. Y yo sé que podríamos seguir hasta las 5, 6, 7 hasta qué horas hablando con el pastor Ramón, Tanis. Permítame, Tanis, porque tenía un mensaje por acá que quiero compartir. Dice, muy buenas tardes, el Señor les bendiga grandemente. El Señor tiene una forma especial de llamar a quienes Él ha escogido. Yo me identifico con la forma que Él dice que quería dar a conocer a Cristo con su testimonio. Muchas gracias por ese programa tan maravilloso. Me encanta. Bendiciones para todos. Esos invitados nos desafían. Dios bendiga al pastor Ramón y a su familia. Nos lo escribe Elsa desde Suba, al noroccidente de Bogotá. Y síganos escribiendo por Facebook. Recuerden que esto queda en Facebook, en YouTube. Ahí está quedando el video y para que ustedes lo puedan compartir también con otras personas. Así es. Bueno, en medio de todo lo que nos ha contado el pastor Ramón, yo sé que todo lo que nos ha dicho ha sido prácticamente una reflexión. O sea, ha sido como el sacudir. Hemos pasado una hora reflexionando, definitivamente. Sí, total. Sin embargo, a esta hora, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y vamos al otro lado. Ya hemos hablado acerca de esa manera de evangelizar, de que seamos esa carta abierta, pero vamos al otro lado. Al otro lado es esa persona que de pronto tiene un familiar, tiene alguna persona que puede estar en drogas, puede estar en algún tipo de vicio, bueno, tantas cosas que nos ofrece este mundo. Y de pronto ha orado, ha hecho una cosa, ha hecho otra, y no ha visto como que ese cambio o queremos que suceda ya. ¿Qué podemos decirle a esa persona o incluso a alguien que hoy por primera vez nos está escuchando, Pastor Ramón?
Gracias por esa pregunta. Precisamente en estos días estaba reflexionando. A veces nosotros como humanos nos gusta discutir, ¿no? Yo tengo una hermana que ella es, yo le digo la religiosa, porque mi familia, todos, Sí, todos mis hermanos cristianos, tengo dos hermanos discute pastores, bueno, todo. y hay una hermana mía que vive en Nueva York y a mí me gusta a veces llamarla nada más que para discutir con ella. Entonces yo digo, Regina, yo le hice una pregunta bíblica, digo, Regina, tú que eres una mujer, porque ella es estudiosa, y una mujer que, tú que eres una mujer que te gusta pelear y discutir, ¿tú crees que dónde va a haber más gente? ¿En el cielo o en el infierno? Digo, Ramón, esa pregunta es obvia. En el infierno, ¿tú no ves que mucha gente está muriendo y se está yendo para el infierno? Y yo dije, Regina, entonces, ¿dónde me dejas la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios donde dice en Apocalipsis que en el cielo, cuando ya estemos todos allá, dice el apóstol Juan, vi multitudes de gente de todos los pueblos, lengua, nación, tribus? Yo no, nunca jamás he visto eso que diga del infierno. No, Ramón, pero es que no, pero tú no te das cuenta que la gente está muriendo y no conocen a Dios y se están yendo directo para el infierno. Digo, Regina, perdóname, pero yo creo más en la palabra de Dios que en las suposiciones que tú estás llevando. Entonces, esas personas que de pronto están orando por ese familiar que no se ha convertido, mire, a mí me pasó. Mi mamá demoró por mí orando 18 años. Wow. Ella me dice que 18 años orando por mí, creyéndole a Dios por mí. Digo, no se preocupen en extremo porque no ven la conversión. O sea, en estos días yo dije, Señor, tu palabra es verdad y yo le creo a tu palabra. O sea, yo no voy a poner en duda tu palabra. Tu palabra dice en Hechos, el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el religioso dice, no, pero es que la salvación es individual. Sí, pero Claro, Dios sabe cómo lo va a hacer. En claro. estos días escuché un testimonio en un programa cristiano americano que se llama It's Supernatural. Me impresionó de un hombre que era ateo, un doctor, un científico, era ateo, pero su familia eran cristianos. Y él debatía con fuertes argumentos de que Dios no existía. Y él tenía sus bases, filosofía humana, con lo que fuera, de que Dios no existía. Este hombre sufrió una enfermedad y él dice que estuvo muerto por no sé cuánto tiempo. Y él comenta el lado espiritual del asunto. Él dice que él cuando está en la habitación de la clínica, del hospital, él siente que, gracias, me trajeron un café, él Que sean siente, tres, por favor. Dos para la emisora y... él siente que del otro lado de la vitrina, él ve unas personas que lo están llamando. O sea, ya él estaba más en la dimensión espiritual, si se puede decir, Ujú. que en la dimensión humana. Y él siente que esas personas detrás de la vitrina del hospital lo están llamando y él va. Y cuando él sale de esa clínica, de esa habitación, unos demonios, cuenta él, lo están agarrando y se lo quieren llevar para el infierno. Y dice él que de pronto resplandeció una luz de forma impresionante y apareció Jesús en la escena. Dice que los demonios se vaporizaron y Jesús le dijo, regresa que no es tu tiempo. O sea, él dice que era tan majestuosa esa luz y ese amor Wow. que él vio en Jesús que él no quería regresarse, él quería irse con Jesús. Y era un hombre ateo, pero la familia de él estaba orando por él. La familia de él estaba orando. Estaban creyéndole a Dios por esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor no es mentiroso. Nosotros somos los que creemos. O sea, sí, la salvación es individual, pero ahí está esa promesa. Y yo le creo más a Dios que a los religiosos. Yo le creo más a Dios que a mi hermana que decía, no sé, pero porque con mi hermana me gusta discutir y a veces se vuelve como que, entonces yo digo, no, o sea, Claro. yo los invito a aquellos que nos están escuchando a que lean Romanos capítulo 5. Si lo pueden leer en la nueva traducción viviente, les invito porque el lenguaje que tienen es muy fácil, no es un lenguaje tan coloquial. Y ahí dice muy claramente, por el pecado de Adán, todos los seres humanos fuimos hechos pecadores. Ujú. Pero por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la oportunidad de ser hechos justos a través de Jesús, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros en nuestra familia hay uno solo que sea cristiano, la familia tiene beneficios.
¿Por qué? Así Porque es. hay una palabra, hay una promesa de Dios escrita y Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Entonces, si no estamos viendo la conversión de esa persona, no nos, porque a veces a mí me ha entrado preocupación por un familiar. Yo sigo orando, Señor, le estoy dando gracias por anticipado, por la salvación de mi familiar. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice, escrito está. La mejor oración que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es escrito está. Escrito está, Señor, tu palabra lo dice y yo lo creo. Punto. Oh, Stanley, definitivamente no, yo no quisiera despedirme No, hoy. no No, nos no, no, o sea, queremos ir. no queremos irnos. Pastor Diego, Pastor Liliana, vamos a alargar esto. No, mentiras. Eh, no queremos irnos, definitivamente. Hoy hemos aprendido cosas definitivamente grandes que Dios tiene para todos nosotros, Tanis. Esto es un crecimiento todos los días. Y de esa forma tan fresca, tan tranquila, tan sincera como habla el Pastor Ramón. Y yo personalmente me identifico con eso. Dejemos tanta religiosidad y permitamos que Dios obre en la vida de las personas, ¿sí? Tal que Dios nos llame a nosotros a ir a hablar en el medio donde nos movamos, ¿sí? Uno dice, uy, pero es que me voy a contaminar. De pronto el religioso dice, me voy a contaminar con pecador, esta persona es pecadora, pero Dios dice, acércate a Él, quiero llegar a Él a través de ti. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? Entonces, hoy hemos aprendido muchas cosas y principalmente esa frase que la oyente se le quedó aquí en su mente, es quitarnos esa corona, esa coraza de religiosidad y dejar que Dios sobre a través de nosotros. Gracias a todos los oyentes, darle gracias al pastor, dicen por acá desde el Cortijo, los estoy escuchando y rápidamente por acá dice Yasmín Blanco, Dios los bendiga familia Fuego AM, tremendo, cada vez queremos conocer más a Dios a través de miles de testimonios. Esa es la idea. Este programa nos encanta contar historias, testimonios, pero que lleven a esto, ¿no? A que todos reflexionemos siempre sobre un tema en especial y hoy pues no ha sido la excepción. Pastor Ramón, muchas bendiciones. Oiga, esperamos tenerlo nuevamente con ustedes. Esto va para segunda parte, Sí. Pastor. Será un honor, de verdad que será un honor, pues compartir con ustedes este momento tan maravilloso de desabrocharnos y hablar de la vida con Dios y de cómo Dios hace las cosas a través de nosotros. Claro que sí. Escuchemos esto, Tanis, un poquito de esto. Y con un cafecito, imagínese. El pastor con un cafecito ahí. Escucha esto. El religioso debe estar diciendo, uy, pero ¿por qué está sonando eso en fuego, por Dios? Pastor, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esos bellos testimonios, esas bellas historias. Un abrazo para usted y toda su familia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a los oyentes por estar ahí en sintonía con este maravilloso programa y de verdad que muy agradecido y cuando quieran yo estoy disponible para que sigamos conversando de lo que más nos atañe y nos une, el amor por Dios. Muchas Así es, gracias. muchas gracias, Pastor. No se vaya a desconectar, por favor, ya queremos despedirlo internamente, pero nos despedimos, Tanis, de nuestros oyentes, entonces. Bendiciones para todos en Facebook, en YouTube y en la radio. Tanis, esto que se llama... Hablemos en familia. Hasta pronto.